Bienvenidos a este nuevo segmento de video que corresponde a la segunda parte del tema de análisis de sensibilidad básico usando Excel. En esta segunda parte vamos a continuar nuestro desarrollo. Ya en la primera parte diseñamos y armamos el modelo 100% formulado, identificando los valores de la variable de entrada, las restricciones que tiene, etcétera. Y ahora vamos a avanzar en los siguientes pasos, que son establecer la relación, cuál es la variable que depende de cuál, armar las tablas de valores para las variables, calcular esas tablas, construir el gráfico y hacer alguna pequeña redacción sobre el análisis de sensibilidad. Vamos pues para la parte práctica. Bien, hasta por aquí habíamos llegado en la sesión anterior. Ya habíamos considerado todos los incrementos y la manera como cambian los datos de entrada. Habíamos formulado todo el estado de resultados y ahora íbamos a responder a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué tan sensible es la utilidad operacional total ante cambios en las unidades actuales vendidas? Entonces nos toca pensar quién depende de quién. Pues a ver, ¿qué tan sensible es la utilidad operacional total? O sea que a quien queremos sensibilizar, esa es la utilidad operacional total. Ante cambios, o sea que lo que vamos a cambiar son los precios actuales de venta. Eso lo voy a escribir por aquí para que no se nos olvide. Entonces nosotros queremos saber cómo cambia la utilidad operacional total ante cambios en el precio actual de venta. Y con esta determinación, con esta identificación de quién depende de quién, es que armamos la tabla desde la cual vamos a graficar. Entonces tenemos, ¿quién depende de quién? Pues la utilidad operacional queremos que dependa de los precios actuales de venta. Entonces vamos a armar nuestra tabla para una variable, es decir, para enfrentar una con una. Recuerden cómo es esa tabla. Aquí traje la imagen de la tabla, el esquema. En realidad es muy fácil. En la columna de la izquierda, varía valores para la variable de entrada. La variable de entrada son los precios. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, precios desde 100 pesos, 120, por ejemplo, hasta 300, a ver, hasta 300 pesos aquí. Entonces aquí ya tengo lo que correspondería aquí a la columna al rango verde. Estos son los valores de la variable de entrada. Ahora, en esta celda, chequeen, esto es muy importante. Chequeemos que es en la celda al frente y arriba, o sea, aquí al frente de esa celda no hay algo. Ahí colocamos la referencia donde está la variable de salida, la utilidad operacional total, en dónde está en el modelo. Entonces la buscamos, aquí la tenemos, utilidad operacional total, es la celda F50. Entonces aquí conviene mucho capturarla de esta manera, más F50. Y listo, ya tenemos nuestra tabla para que Excel la llene. ¿Qué es lo que Excel va a hacer? Excel nos va a completar esta región. ¿Cómo se hace? Entonces seleccionamos la tabla, vamos a la opción datos en la cinta de opciones, buscamos la herramienta tabla de datos. A veces depende de la versión de Excel, puede que esté directo. En mi caso está dentro de una herramienta que se llama análisis de hipótesis. Aquí llegó tabla de datos. Entonces me pregunta que si los datos están en fila, los datos de la entrada están en fila o están en columna. En nuestro caso los tenemos en columna, ¿cierto? Son estos. Entonces le decimos que está en columna y me dice, ¿y en qué referencias se encuentran en el modelo? Entonces nos toca ir en el modelo a la celda donde están los precios actuales de venta. Entonces vamos arriba, los precios actuales de venta están aquí en la celda B23. ¿Listo? Y al decirle aceptar, entonces Excel calcula los valores de la variable de salida, o sea, de la utilidad operacional total, para cada uno de los valores de la variable de entrada, o sea, de los precios actuales de venta. Un detalle, es muy conveniente incluir dentro de los valores de entrada, incluir el que tenemos en el modelo, que se llama el valor base o el caso base.
para verificar que esté bien. Mire, si nosotros aquí colocamos precio de venta 180, entonces la utilidad operacional total es 735. Si colocamos precio de venta 200, entonces la utilidad operacional total serán 817,067. Eso lo que la tabla hace es calcular estos valores en el modelo y entregárnoslos aquí en una forma de tabla. Algunos detalles con esta tabla. Por ejemplo, si usted intenta borrar de la columna calculada, si intenta borrar algún valor, Excel no se lo va a permitir, porque todo esto es una única entidad. Eso se llama técnicamente un vector. Chequen que en el contenido, los contenidos de estas celdas se encuentran entre llavecitas. Revísenlos con cuidado. Cuando encontremos en Excel expresiones, contenidos que están encerrados en llaves, eso los puso Excel, ¿no? Contenidos encerrados en llaves, nos está diciendo que esa celda pertenece a un grupo de celdas que técnicamente se llama un vector, o más general, una matriz de datos, una matriz matemática. De manera que no podemos borrar una celda de estas. Si queremos borrar una celda de esas, nos toca borrarlas todas. Entonces ya tenemos la tabla. Esta sería nuestra tabla del tercero y del cuarto paso. En el tercero armamos la tabla y en el cuarto lo calculamos. Y esta es la tabla que en el quinto paso nos piden que grafiquemos. Entonces vamos a graficar. Gráfica XY dispersión. Entonces recuerden, en XY dispersión, lo importante de XY dispersión, ¿no? Los valores que estén a la izquierda son los que van en el eje horizontal. Y los valores que están a la derecha son los que van en el eje vertical, y tiene que haber el mismo número de valores a la izquierda que a la derecha. Entonces, este que está sobrando arriba, la referencia de la celda, la referencia de la variable de salida no ingresa a la gráfica. Vamos a graficar estos dos. Insertar un gráfico de dispersión con marcadores, y entonces nos trae este gráfico. Vamos a arreglar un poquito ese gráfico. Este gráfico, por ejemplo, le vamos a mejorar el título: utilidad operacional total versus precio actual de venta. Es decir, cómo cambia la utilidad operacional cuando cambiamos los precios de venta. Por aquí en el eje vertical le vamos a poner, mediante diseño, le vamos a agregar un título al eje vertical primario que se llame, por ejemplo, en pesos. Y por aquí al eje horizontal le vamos a colocar también un título que diga, por ejemplo, precios de venta. Precio actual de venta en pesos. Es únicamente por recordar cómo se hacen estas configuraciones de los gráficos. Este empieza, por ejemplo, en 0 y va hasta 350. Bueno, pues ya tenemos nosotros cómo se comporta la utilidad operacional total. Esta sería la parte del gráfico. Bueno, podemos hacerle un poquito más. Por ejemplo, dándole formato al eje horizontal, vamos a decirle que no empiece en 0, sino que empiece, por ejemplo, en 80. Únicamente por recordar cómo se hacen esas configuraciones. Y tenemos esta gráfica. Esa gráfica es la que nos corresponde analizar. ¿Qué podemos decir de esa gráfica? ¿Qué relación existe entre la utilidad operacional total y los precios actuales de venta? Lo siguiente que vamos a decir serían los argumentos para el informe del análisis de sensibilidad. Primero que todo, la utilidad operacional total y los precios actuales de venta tienen una relación lineal, ¿cierto? Observen, es una línea recta. ¿Creciente o decreciente? ¿Qué tipo de pendiente tiene? Tiene una pendiente creciente. Eso quiere decir que cuando aumenten los precios, aumenta la utilidad. Entonces hay una relación con una relación directamente proporcional. Lo que estamos haciendo es el análisis del gráfico. ¿Qué más podemos decir? Podemos decirle a Excel que nos deje ver, que nos calcule la ecuación de esa recta. Ya nosotros sabemos que es de la forma y igual a mx más b, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver esa ecuación cómo es. Botón derecho encima de la gráfica, agregar línea de tendencia, nos agrega la ecuación del gráfico, listo.
Y Excel nos dice que esa recta tiene esta ecuación. Esa recta es Y, pero Y en este caso es utilidad operacional total, es igual a 4085.3 por X, pero X es precio actual de venta, más, en este caso, menos 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9 es un número muy pequeño. 1 por 10 a la 9 es una millonésima de peso, que lo podemos para efectos prácticos considerar cero, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Si el precio de venta actual es cero, ¿cuál sería la utilidad operacional total? Veámoslo aquí. Si el precio de venta actual no fuera 200 sino 0, ¿cuál sería la utilidad operacional total? Pues 0. Lo que sucede es que con los valores de aproximación y con los valores de exactitud de Excel, pues ahí nos da una millonésima de peso, pero en realidad es un 0. Entonces ahora sí nosotros sabemos que esta recta tiene una pendiente de 4085, que por cada peso que aumente el precio actual de venta, la utilidad aumenta en 4085. ¿Eso será cierto? Chequémoslo aquí. ¿Qué pasa si vendo a un peso? Si vendo a un peso, me gano 4085. Si vendo a 0 pesos, no gano 0. Si vendo a 2 pesos, entonces debería ser 4085 por 2, ¿cierto? O sea, como 4170, algo así. Perdón, como 8170. Bien, entonces hemos descubierto que por cada peso que se aumente en el precio de venta actual, la utilidad aumenta en 4085 pesos. Vamos a escribir eso. Por un peso que aumente el precio actual de venta, la utilidad operacional total aumenta en 4085 pesos. Y eso es muy importante. Ahora ya sabemos qué tan sensible es. Si yo aumento un pesito en el precio de venta, ya sé que al final del año mi utilidad operacional total va a aumentarse en 4085 pesos. Entonces me convendría mucho aumentar el precio de venta. Pero pues no lo puedo aumentar mucho, porque si lo aumento mucho no vendo. Entonces ahí es donde ya el gerente, el analista, el financiero empieza a jugar con otras variables para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo sería ahora un segundo análisis? ¿Qué tan sensible es el pago total de impuestos ante cambios en los precios actuales de venta? Ya tenemos el modelo. Ahora nos toca es armar la tabla, pero primero determinar quién depende de quién. Preguntan, ¿qué tan sensible es el pago total de impuestos? O sea que mi variable dependiente es el pago total de impuestos ante cambio en los precios actuales de venta. Entonces vamos a armar esa tablita por aquí en la parte de abajo. Queremos saber cómo cambia el pago total de impuestos ante cambios en los precios actuales de venta. Entonces de nuevo hacemos otra tablita similar. Inclusive hasta podemos utilizar los mismos precios actuales de venta. Por acá. Y ahora lo que tenemos que sensibilizar es el pago total de impuestos, que lo tenemos aquí, en la celda F51. Ahí va la dirección de la variable dependiente. Pues en este caso es 0, porque ya tenemos unos valores que nos dan impuesto 0, pero eso no importa. Lo que Excel va a hacer es analizar el comportamiento de la variable en toda esa formulación. Ahora traemos análisis de datos, seleccionamos la tabla, datos, análisis de datos, y le decimos que en la columna tenemos los precios actuales de venta que se encuentran en la celda B23 y aceptar. Y entonces obtenemos una tabla en la cual, por ejemplo, para 180, que es con el que hemos venido trabajando como caso base, para un precio de 180 tenemos un pago de impuestos de 153.132, el cual lo tenemos aquí. Para 180, 153.182
Voy a ponerle un formatico de dinero sin decimales. ¿Listo? Para 180, 153.132. Y graficamos. Insertar, XY dispersión. Y esta gráfica que en principio la vemos como una recta. Sin embargo, recordemos que los impuestos tienen una condición muy particular, ¿no? Y es que los impuestos, si no hay utilidad, el impuesto es cero. De manera que esto no es una recta que continúa así hacia la izquierda creciendo, porque cuando sea negativo se vuelve cero. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntarle a Excel a partir de qué valor los impuestos se hacen cero. En eso nos ayuda otra herramienta de Excel, de una vez de pasadita la recordamos, que se llama la función buscar objetivo. Vamos a preguntarle lo siguiente: ¿para qué valor del precio actual, que está en la celda B23, el total de impuestos es cero? Impuestos está en la F51. Entonces nos hacemos aquí en F51, vamos por datos, nuevamente análisis de hipótesis o buscan la herramienta buscar objetivo. Entonces nos llega esta ventanita. Y buscar objetivo nos dice definir la celda B51 donde están los impuestos con el valor 0. Cambiando la celda del precio actual. ¿Qué va a hacer Excel? Va a buscar con qué valor del precio actual el total de impuestos se hace 0. Es decir, ¿a cuánto es a lo mínimo que debemos de vender para no pagar impuestos? ¿Listo? Aceptar. Ya hizo el cálculo. Entonces me dice, si usted vendía 45 pesos, no paga impuestos. Pero si vendía más de 45 pesos, por ejemplo, si vendía 46, ya paga 187 pesos. Y si vendía 44, no paga impuestos. Y si vende a 20, no paga impuestos. 0. Porque recuerden que si la utilidad es negativa, mire, chequen que la utilidad es negativa, utilidad antes de impuesto es negativa, entonces los impuestos son 0. Esa herramienta buscar objetivo es muy útil para estos casos. Es decir que a partir de 45 pesos de venta es que se generan los impuestos. Entonces vamos a hacerle un arreglito aquí a nuestros datos de entrada. Chequen que no necesito volver a crear la tabla. Si vendo, por ejemplo, a 5, 0. Si vendo a 10, 0. Si vendo a 30, 0. Si vendo a 45. Y de ahí en adelante, si vendo a 50, si vendo a 100, si vendo a 180, lo interesante de la herramienta es que nos va haciendo el recálculo. Voy a quitar aquí una línea de tendencia que había trazado para hacer una prueba antes. Si vendo a 200, a 240, si vendo a 300, si vendo a 360, entonces chequen que lo que parecía una recta, en realidad no es tan recta, tiene dos segmentos de recta. Este análisis de sensibilidad nos obliga a ser más juiciosos, a ser más cuidadosos. Entonces por aquí tenemos como título, tenemos para esta gráfica, a ver, esto sería pago total de impuestos en función de el precio actual de venta. Muy bien. ¿Y ahora qué podemos decir en el análisis de sensibilidad? Ideas que irían en el informe final. Entonces, primero, se ha descubierto que para precios menores o iguales a 45, el pago total de impuestos es 0. Primer detalle. Eso no es estrictamente 45, ¿no? Si ustedes le hacen ahí el cálculo, le ponen más decimales, es un valor muy cercano, pero ahí está redondeado. Bien. Con precios, ¿qué más descubrimos? Con precios, a partir de 45 pesos, ya se paga, se obtiene un pago total de impuestos mayor a 0. Eso lo podemos decir. ¿Cuánto paga si aumenta un peso? O sea, si pudiéramos calcular la pendiente, nos tocaría
únicamente sacar el pedacito de la recta para calcularle la pendiente, para calcular la ecuación, pero lo podemos hacer aquí. 45, le voy a poner un par de decimales, 45.20 con 45.20, 0. ¿Cuánto aumenta si lo coloco en 46.20? O sea, voy a aumentar un peso el precio de venta. ¿En cuánto aumentó el pago total de impuestos? En 233 pesos con 18. Bueno, y si aumenta 2 pesos, o sea, si esto es 233.18, ahora voy a aumentar otro peso. O sea, no 46.20, sino 47.20. A ver si este 233.18 se duplica. 233, 465.50 es aproximadamente el doble también. O sea, hay una aparente relación lineal. Nos tocaría ser más exhaustivos para saber si es exactamente una relación lineal, pero ya por lo menos sabemos que por cada peso que aumente el precio actual de venta, el pago total de impuestos aumenta en aproximadamente 233 pesos. Algo así. Para terminar, y así como a manera de detalle, vamos a pedirle que nos calcule la pendiente de esta recta. Ojo, que no es la misma que calculamos ahora, porque ahora la calculamos aquí muy abajo, por aquí muy junto al cero, y recuerden que esto tiene una curva aquí, sino ya cuando por acá tengamos precios de venta mayores. Por ejemplo, ¿qué pasa si paso de 200 pesos a 201 pesos? Entonces, en ese caso, le decimos Excel, agregar línea de tendencia, le decimos que la línea de tendencia es lineal, que nos deje ver la ecuación, entonces nos presenta la ecuación, y ya para esos escenarios en donde los precios de venta son mayores, entonces ahora dice que el pago total de impuestos es igual a 1.265 veces el precio actual de venta menos 74.592 pesos. De manera que ahora la pendiente es de menos 1.265. Corrijo, de 1.265. Voy aquí a editar. Voy aquí igual que parecía un menos. Igual a 1.265. Es decir que cuando ya se han vendido, que cuando ya los precios son mayores a 100, ya lejitos del 45, que es ese valor crítico, ya por cada peso que incremente el precio de venta, el pago total de impuestos se aumenta en 1.265 pesos. Y así tendríamos más ideas para nuestro informe final. ¿Sí? Voy a escribir eso. Para precios actuales de venta mayores nos referimos a mayores a 100 pesos. Mayores se encuentra que por cada peso que se aumente en el precio de venta, el pago total de impuestos se aumenta en 1.265 pesos. Con toda esta información, ya el analista puede preparar un informe para entregarle a quienes toman decisiones. Quienes toman decisiones ya saben cosas. Ya saben que si aumentan el precio de venta en 1 peso, los impuestos se le aumentan en 1.265 pesos, y por aquí arriba la utilidad operacional total se le aumenta en 4.085 pesos. Y así es como el analista financiero, el decisor financiero, se va llenando de argumentos para tomar decisiones, para saber cuál es el precio óptimo al que debe de vender, de manera que se optimizan sus demás variables. Con eso estamos terminando estos 2 videos, en los cuales hemos hecho un análisis muy básico sobre variables, un análisis de sensibilidad muy básico, pero también muy completo. Un asunto que nos quedaría pendiente y que habría que analizar en próximas ocasiones es, bueno,
Nosotros consideramos que la utilidad operacional total, cómo se comporta cuando cambio el precio o cómo se comporta cuando cambio las unidades. El total de impuestos, cómo se comporta cuando cambio alguna de estas variables, de las variables de entrada. Pero ¿cómo sabemos cuál es la variable de entrada que más impacta o cuáles son las que más impactan en la variable de salida? Porque aquí las estamos definiendo nosotros. Eso nos lo ayuda a resolver un análisis de tornado, un gráfico de tornado que nos dice cómo es que una variable impacta a otra variable, de qué manera y las compara. El análisis de tornado pues se puede construir en Excel, pero es muy dispendioso. Para eso pues necesitamos otras herramientas que nos permitan hacer análisis de tornado. Bueno, mis amigos, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Como siempre, muchos éxitos.